Buenos días, profesor Williams Medina y apreciados compañeros. En esta oportunidad, el ingeniero Jesús José Alfonso y mi persona, la ingeniera María Virginia Acevedo, llevaremos a cabo la defensa de la investigación titulada Aplicación del método de la secante en el diseño de un tanque esférico ASME para el almacenamiento de gas licuado de petróleo. Sean todos bienvenidos. El contenido a desarrollar está estructurado en 4 etapas. La primera de ellas corresponde a la introducción. Seguidamente se abordarán los tópicos método de la secante, tanque esférico de ASME y gas licuado de petróleo para finalmente llevar a cabo la presentación del problema, descripción de la solución y resultados. Como última fase se tiene la presentación de las conclusiones obtenidas de la investigación. Creímos pertinente, antes de abordar el tema, comprender el significado de métodos numéricos. Según diversos autores, un método numérico consiste en un procedimiento en el que se obtiene de manera aproximada la solución a ciertos problemas. Esto se logra mediante la realización de ciertos cálculos aritméticos y lógicos. Ahora bien, la eficiencia de dicho cálculo en la aproximación va a depender de la facilidad de la aplicación del algoritmo y de las características especiales que esté presente, al igual de las limitaciones que se puedan presentar en el instrumento del cálculo, como por ejemplo en las computadoras donde se vaya a realizar o abordar dicho método. Estas generalmente van a introducir a errores llamados errores de redondeo. Con respecto al método de la secante, la recta secante es aquella que corta una circunferencia en 2 puntos y estos, conforme se acercan, se van aproximando a la recta de un punto. Cuando solo existe ese punto que toca la circunferencia, se le denomina tangente. El método de la secante, a diferencia del método de Newton-Raphson, elimina la derivada de la función y esto es fundamental ya que existen diversas funciones que describen fenómenos físicos en la vida real y la derivada resulta muy compleja de resolver. Método de la secante. Tal como se observa en la lámina, el método de la secante busca encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Esto lo logra basado en la obtención de la ecuación de la recta que pasa por los puntos x de n-1, f de x de n-1, x de n y f de x de n. Recta llamada secante por cortar la gráfica de la función. Ahora bien, posteriormente a ello, se escoge como siguiente elemento de la relación de recurrencia xn más 1 y la interacción de la recta secante con el eje de las abscisas va a obtener la fórmula. A diferencia de diversos métodos numéricos, tales como los métodos de bisección y el método de regla falsa, este tiene un pequeño porcentaje de falla, ya que solo va a requerir 2 puntos al principio y después el mismo método se va a encargar de retroalimentar el ejercicio. Lo que hace básicamente este método es obtener rectas secantes a la curva de la formación que se tiene originalmente y verificar la intersección que van a presentar esas rectas con el eje de las X. Esto para poder contrastar si es la raíz deseada o buscada. El método de la secante va a partir de 2 puntos, a diferencia del método de Newton-Raphson que parte de solo uno, y va a estimar la tangente, es decir, la pendiente de la recta, mediante una aproximación de acuerdo a la expresión gráfica que se muestra en la diapositiva. Como ya se había nombrado anteriormente, el método de la secante consiste en una variación del método de Newton-Raphson, muy conocido. La diferencia radica en que en vez de calcular o de obtener la derivada de la función en el punto de estudio, como es en el caso de Newton-Raphson, este va a tener en cuenta la definición de la derivada, pero aproximar la pendiente de la recta que une la función evaluado en un punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Resulta fundamental o de especial interés este método cuando los elevados costos a nivel computacionales o tecnológicos de obtener la derivada de la función y evaluarla resultan elevados o se tiene un presupuesto corto en la organización, resultando poco atractivo el método de Newton-Raphson. En pocas palabras, el método de la secante
Va a consistir en un algoritmo de la raíz de la investigación que va a utilizar una serie de raíces en las líneas secantes para aproximar la mejor raíz de una función f. Y se puede considerar como una aproximación en diferencias finitas del método de Newton-Raphson, aunque fue desarrollado independientemente de este último. Ahora bien, la ecuación para poder desarrollar el método de la secante es la que se observa en la diapositiva, pero para emplearla se deben utilizar dos aproximaciones iniciales de la raíz para inducir la pendiente inicial y definir algunos conceptos tales como el valor de x de n, que va a ser igual al valor actual de x, el valor de x de n menos 1, que va a ser igual al valor anterior de x, y el valor de x de n más 1, que va a corresponder al siguiente valor de x. Y una manera de simplificar la fórmula consiste en darle diferentes ponderaciones a dichos valores explicados anteriormente. En ese caso, se sustituirían con A, B y C, siendo A el valor de x de n menos 1, B el valor de x de n más 1 y C el valor de x de n. Tanque esférico ASME. Para entrar un poco más en materia con respecto al tema de la investigación denominada aplicación del método de la secante en el diseño de un tanque esférico ASME para el almacenamiento de gas licuado de petróleo, resulta importante abordar el tópico de tanque esférico ASME. Los depósitos de figuras esféricas en la forma de recipiente a presión ASME son utilizados a nivel mundial para almacenar gases y líquidos, esto a nivel industrial, lo que incluye el almacenamiento y la distribución, tanto para las petroquímicas, las aguas servidas y diversos sectores industriales. Estos tanques esféricos se caracterizan porque pueden almacenar muchos productos, entre los que destacan el amoníaco, el gas licuado del petróleo, el licuado de gas natural, la gasolina, la nafta, el etileno, hidrógeno, oxígeno, entre otros. Y la forma esférica va a ofrecer una distribución uniforme de la tensión que ocurre en la carga interna. Esto va a ser favorable para el almacenamiento y la presurización de los gases o líquidos que se vayan a contener en dicho tanque. Es decir, que dicho almacenamiento esférico va a traducirse en un menor espacio para el almacenamiento presurizado, ofreciendo bajos costos en comparación con otras opciones que se encuentran disponibles en el mercado. Como se observa en la lámina, la norma ASME 8 está dedicada a la definición de los requisitos de proyectos para recipientes a presión y es utilizada para el cálculo y análisis de equipos sometidos a presión, esto con el objetivo de dar garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. ¿Qué es gas licuado de petróleo? El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales, los cuales son propano y butano, al igual que otros componentes en menor proporción. Las siglas GLP de gas licuado de petróleo. También se tiene que este producto es obtenido gracias a la refinación del petróleo o del proceso de separación del crudo o del gas natural durante los procesos de extracción. Este tiene como características principales que es incoloro e inodoro, sin embargo, tiene la presencia de un agente odorizante que hace posible la detección con facilidad de cualquier fuga que se pueda presentar. En condiciones normales de temperatura se comporta como gas, pero al ser sometido a presiones moderadas o al enfriarse, se transforma en un líquido. Este estado de la materia va a favorecer el transporte y el almacenamiento del mismo, y suele ser almacenado en contenedores de acero o aluminio, resultando favorable el empleo de tanques esféricos ASME. A continuación, mi compañero, el ingeniero Jesús José Alfonso. Bueno, en esta sección estaremos presentando el problema que será resuelto utilizando el método de la secante, que dice de la siguiente manera: a un grupo de ingenieros se les pide diseñar un tanque esférico para almacenar fluido. El volumen está dado por la siguiente ecuación, ¿no? La que vemos ahí, la ecuación 1, donde H representaría la profundidad y R el radio.
Entonces si R es igual a 3 metros, ¿a qué profundidad debe llenarse el tanque de modo que contenga 20 metros cúbicos? Entonces, entre los datos, primero lo que tenemos que hacer es sustituir los datos que nos dan en la ecuación. 20 metros cúbicos y radio de 3 metros, quedando la ecuación de la siguiente manera, ¿no? Luego de sustituir los valores y de resolver la operación, hay que buscar la manera de sustituir la profundidad, o sea h, despejar h, que es la profundidad, que es el valor que nos interesa hallar. Bueno, una vez tengamos h despejada, ¿no?, la ecuación quedaría de la siguiente manera: h al cubo menos 9h al cuadrado más 19.108, ¿no? El valor de h, la letra h la podríamos sustituir por la letra x para tener una mejor visión del problema. Esta sería la ecuación con la que partiríamos el ejercicio. De igual manera con la ecuación 4, que sería ya la ecuación utilizada en el método de la secante para hallar las raíces, donde xy sería considerado el valor de x actual, f de xy sería el resultado de sustituir xy en la ecuación 3, xy menos 1 sería considerado el valor de x anterior, y f de xy sería el resultado de sustituir xy menos 1 en la ecuación 3. Entonces, ¿de dónde sacamos estos valores de xy y de xy menos 1? Bueno, en esta ecuación tomaremos valores arbitrarios, ¿no? Para xy menos 1 sería 0 y para xy sería 1. Y dichos valores, para hallar f de xy 1, sustituiríamos el 0 en la ecuación 3, donde están las x, y hallaríamos su valor, que sería 19.108. Y de igual manera xy lo sustituiríamos en la ecuación 3 para hallar f de xy, que será 29.108. Y una vez que tengamos estos valores, todos estos valores lo sustituiríamos en la ecuación 4 para hallar x más 1, que sería el primer valor de la primera raíz, el cual sería 1.918. Entonces, este procedimiento sería tomado como la primera iteración del método de la secante. Y bueno, como indicamos en la lámina anterior, hicimos la primera iteración. Ahora tabulamos los valores de la primera iteración en la siguiente tabla, como podemos ver aquí. El error no lo podemos hallar en la primera iteración porque es la primera iteración y nos haría falta una segunda iteración para poderlo hallar, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar la segunda iteración, que sería prácticamente lo mismo, ¿no?, con la particularidad que el xy, en este caso que es igual a 1, que utilizamos en la primera iteración, pasaría en la segunda iteración a ser el xy menos 1, y el x más 1, o sea, que hallamos la primera iteración con la ecuación número 4, que en este caso es 1.908, pasaría a ser el xy en la segunda iteración, ¿no? Con eso, conociendo esos dos valores, podemos calcular el f de x, el f de x menos 1 y el f de xy, sustituyendo dichos valores en la ecuación 3. Y una vez que tengamos esos valores, de igual manera como hicimos en la primera iteración, lo introduciríamos en la ecuación 4, que es el método de la secante, y hallaríamos los valores que se encuentran tabulados, como podemos ver en la segunda iteración en la tabla. Y para hallar, una vez que tengamos esos valores, procedemos a hallar el error con la fórmula que podemos ver aquí, que es el porcentaje de error igual a x2 menos x1 entre x2 por 100. Entonces ese x2 vendría siendo el 1.908 de la segunda iteración menos el 1 de la primera iteración. Podemos ver aquí los valores en el xy entre 1.908 por 100 y nos daría un valor de 47.66. Entonces es un valor muy alto. Aún no tenemos que seguir haciendo iteraciones hasta llegar a un error menor al 1%.
De igual modo, para seguir con las iteraciones, en este caso la iteración 3, haríamos el mismo procedimiento. El xy, en este caso utilizado en la iteración 2, vendría a ser el xy menos 1 en la iteración 3, y el xy más 1 hallado en la iteración número 2 con el método de la secante vendría siendo el xy en la iteración número 3. Y de igual manera, con la misma fórmula y el mismo procedimiento, se calcula tanto el error como el f de xy, el f de x y el xy más 1, hallando el error 9.8, y así se continúa las iteraciones hasta hallar con el error que andamos buscando. Luego, siguiendo los procedimientos que hemos estado planteando, llegamos a los siguientes resultados, dándonos cuenta que en la quinta iteración es cuando hallamos un error menor al 1%, llegando a la conclusión que para albergar 20 metros cúbicos en un tanque es necesaria una profundidad de 1.607 metros, y nos damos cuenta que necesitamos 5 iteraciones para poder realizar el ejercicio. Entonces, en otras conclusiones podemos anexar que el método de la secante es un método abierto que podemos aplicar cuando la función es demasiado compleja como para obtener su derivada, que en este caso se usaría en el método de Newton-Raphson, ya que el método de la secante es como un derivado del método de Raphson. El método de la secante es muy parecido al método de la regla falsa. La diferencia radica en que el método de la regla falsa trabaja sobre intervalos cerrados y el método de la secante es un proceso iterativo, y por lo mismo se encuentra la aproximación casi con la misma rapidez que el método de Newton-Raphson. Y otra conclusión sería que, a diferencia del método de la regla falsa y bisección, casi nunca falla, ya que solo necesita 2 puntos al principio y después el mismo método se va retroalimentando. Bueno, esto ha sido todo en esta exposición, espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.